Bueno, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Job Rodríguez Lima, soy R3 de Medicina Interna. El día de hoy les presento el tema de tromboprofilaxis y tromboembolismo pulmonar. La agenda que tenemos el día de hoy, dicho anteriormente, pues va a ser dividido en dos, tromboprofilaxis y tromboembolia pulmonar. En la parte de tromboprofilaxis vamos a hablar de las escalas o los scores pretest, posteriormente a comparar un poquito la evidencia y hablar también de los fármacos empleados en este evento. Y posteriormente con la tromboembolia pulmonar nos vamos a centrar en la parte de diagnóstico, clasificación y tratamiento exclusivamente de la parte aguda, dado que el módulo que compete pues en este mes es el módulo de urgencias. Bien, bueno, pasando con tromboprofilaxis, ¿por qué es importante? Porque de manera general todos los eventos tromboembólicos que se presenten en nuestros pacientes tienen un impacto completamente en moro y mortalidad de los pacientes. Entonces es importante identificar aquellos pacientes que sean de alto riesgo y que se puedan beneficiar de los mismos. Dicho lo anterior, pues es donde surgen los diferentes estudios para poder crear las diferentes clasificaciones o los diferentes scores pretest, que en este caso es el PADO Score, es un trial que se originó en 2010, es una corte prospectiva de 1,180 pacientes, en donde se diseñó la clasificación o el score de PADO que todos conocemos, y lo dividieron en alto riesgo o alta sospecha clínica de trombosis venosa profunda o eventos tromboembólicos con 4 puntos y aquellos de bajo riesgo que tienen 4 puntos. Básicamente, ¿qué es lo que se encontró en este estudio? Y se comparó también en aquellos pacientes de alto riesgo, placebo versus tromboprofilaxis farmacológica, es que la incidencia de la trombosis venosa en pacientes bajo riesgo se da en un 3%. En aquellos pacientes que tienen alto riesgo y que reciben tromboprofilaxis farmacológica, la incidencia del tromboembolismo venoso es del 2%, y en aquellos pacientes que solo recibieron placebo, la incidencia sube o aumenta hasta un 11%. Y viendo los risk ratio o los riesgos relativos, en aquellos pacientes de bajo riesgo, pues solo fue un 0,2 veces más las veces que se presentó. En aquellos pacientes de alto riesgo que no recibieron tromboprofilaxis, que solo recibieron placebo, tienen 38,9 más riesgo de presentar uno de estos tipos de eventos. También se observó el riesgo de sangrado. En aquellos pacientes que reciben tromboprofilaxis, pues solo fue el 1,6%. Junto como lo vemos en el Kaplan, pues aquellos que no tienen tromboprofilaxis, pues el riesgo de tromboembolismo venoso pues es bastante importante. ¿Cuál fue la conclusión de este estudio? Que el PADO Score ayuda a discriminar de manera objetiva a aquellos pacientes que requieren tromboprofilaxis y se benefician disminuyendo hasta en un 90% el riesgo de tromboembolismo venoso con un bajo riesgo de sangrado. Posteriormente, en 2011, surge otra escala pretest, que es el Improve Score, con la misma duda, ¿qué pacientes se benefician más aplicando este tipo de score? Lo que pudieron encontrar es que arriba de 2 puntos en el score, los pacientes tienen una incidencia alta en tromboembolismo venoso y también alta en mortalidad, como lo podemos ver en la calibración predictiva del estudio, que a partir de 2 puntos es cuando empieza la incidencia de tromboembolismo venoso y pues los outcomes no favorables para los pacientes. Y en la calibración asociativa, pues es el mismo resultado. A partir de 2 puntos es cuando los pacientes empiezan con complicaciones. ¿Cuál fue la conclusión? La escala de Improve puede discriminar también de manera objetiva a aquellos pacientes con alto riesgo de trombosis venosa a partir de 2 puntos. Y pues se benefician de tromboprofilaxis. ¿Cuál es el mejor de estas dos escalas o cuál es la comparativa? Pues se han encontrado diferentes estudios o han tratado de ver, comparar el Improve contra PADUA. En este estudio, pues encontraron que los resultados son bastante similares. En este otro estudio, donde es una corte prospectiva, también se comparan PADUA e Improve y tienen resultados bastante similares en cuanto a incidencia. Y el estudio más reciente que encontré fue este estudio chino con 42,257 pacientes, en donde lo que encontraron es que la sensibilidad del PADO score es discretamente mejor que Improve y la especificidad es discretamente mejor en Improve contra PADO. Sin embargo, pues no tienen diferencias clínicamente significativas. Conclusión de básicamente los estudios que pude encontrar en cuanto a metaanálisis y revisiones es que ambas son útiles. ¿Cuál es la sugerencia? Utilizar alguna de las dos. Cualquiera de las dos nos sirve para identificar a pacientes que se benefician de tromboprofilaxis. Sí, Improve arriba de 2 puntos y PADUA arriba de 4 puntos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro ambiente clínico? Pues identificar pacientes graves o inestables, que son los que se podrían beneficiar, aplicar alguna escala pretest, y posteriormente, a partir de ello, aquellos que no se beneficien de tromboprofilaxis, pues no la van a requerir
Aquellos que sí la ameriten, que sea un PAD o IMPROVE positivo, pues tendremos que ver si cuentan con alguna contraindicación para poder ofrecerles el tratamiento. En caso de que no la cuenten, se prefieren las heparinas de bajo peso molecular por sobre las no fraccionadas. ¿Y cuáles serían algunas contraindicaciones para la anticoagulación? Pues es básicamente un poco relativo. Evidentemente, pues sangrados activos o alto riesgo de sangrados o plaquetas menores a 50.000, si es una contraindicación de tromboprofilaxis farmacológica, y en estos pacientes se prefiere la compresión neumática intermitente, que también algunos estudios comparan compresión neumática intermitente versus medias de compresión, y pues las medias de compresión no tienen resultados favorables para los pacientes. En otros pacientes, como enfermedad renal crónica, la sugerencia es, bueno, hay dos vertientes. Si bien la tromboprofilaxis farmacológica sí se debe aplicar, se debe usar de manera con cautela, prefiriendo las heparinas no fraccionadas, por alguna razón, y comparado con heparinas de bajo peso molecular, se pueden utilizar, pero todas las guías hacen la recomendación de una vigilancia estrecha del factor o el anti-10A sérico, por el riesgo de probable acumulación por la vía de eliminación renal que tienen estos fármacos. En aquellos pacientes con insuficiencia hepática severa no hay una guía o algo propiamente determinado, solo recomiendan que la tromboprofilaxis, aquí un error, sea con cautela. Bien, también surgen otros estudios que nos dan un poco más de evidencia, como el PROTECT, un estudio en 2011 que compara la tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular frente no fraccionadas. En este estudio se utilizó dalteparina versus heparina no fraccionada. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues básicamente la incidencia en la trombosis venosa profunda y cualquier tipo de tromboembolismo venoso fue exactamente el mismo. Ambas son igual de eficientes. Sin embargo, la heparina bajo peso molecular ofrece mejores resultados en cuanto a la incidencia de embolia pulmonar, y básicamente los dos tienen los mismos resultados en cuanto a sangrado mayor y mortalidad, como lo podemos ver en el Kaplan, que en este caso nos representa la incidencia de tromboembolismo venoso, bueno, trombosis venosa profunda. ¿Cuál es la conclusión de este estudio? La dalteparina no es superior a la no fraccionada, ambas son igual de eficientes. Sin embargo, sí tiene un poco de beneficio en la incidencia de tromboembolia pulmonar y está asociado a menos riesgo de trombocitopenia asociada a heparinas. Otros estudios como el PREVENT en 2019, ¿qué es lo que compara? Compresión neumática intermitente adyuvante a tromboprofilaxis farmacológica versus tromboprofilaxis farmacológica sola. Es decir, ¿realmente tiene algún beneficio añadir compresión neumática intermitente, definida como compresión por 18 horas al día? La verdad es que tienen básicamente los mismos resultados en cuanto a incidencia de algún tromboembolismo venoso, en cuanto a embolia pulmonar y en cuanto a mortalidad, pues básicamente es los mismos outcomes. ¿Sí? No hay beneficio, la tromboprofilaxis sola por sí es más eficiente. Y bueno, en esta tabla solo les presento algunas de las dosis que podemos utilizar en nuestros pacientes, preferentemente enoxaparina, que es pues, la que estamos más familiarizados y la que podemos disponer más en el medio en el que trabajamos, y también dividido por algunos grupos, como lo podrían ser pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con bajo peso y sobrepeso, y también recordar que pues, las pacientes embarazadas no son tan ajenas a nuestro medio clínico, por lo que también es importante conocerlos que la enoxaparina pues, es segura para este tipo de pacientes. Solo en aquellos pacientes con tasa de filtrado glomerular disminuida, pues es el ajuste de la dosis, y en aquellos pacientes con obesidad, pues también se sugiere ajustar la dosis aumentándola discretamente, como lo vemos en esta tabla. Esta se la dejo para que lo puedan revisar en casita con más calma. Bien, pasando propiamente al tema de tromboembolia pulmonar, ¿qué es lo que debemos de sospechar para poder hacer el diagnóstico? Pues enfermedad que no sospechemos, enfermedad que no podemos diagnosticar. Dicho de otra forma, tenemos que encontrar síntomas o signos altamente reconocibles en esta patología. Y tenemos que conocer cuáles son los más incidentes o los que más se presentan en los pacientes. Siendo la disnea el signo más común, se presenta en aproximadamente 56 a 68%, siendo más prevalente la disnea en reposo, y también la bibliografía lo menciona como disnea que suele ser súbita, previamente no se presentaba. También signos y síntomas de trombosis venosa profunda. Los signos más comunes suelen ser el edema y el dolor. También el dolor torácico se perfila como uno de los síntomas más comunes. De predominio pleurítico suelen ser los más asociados.
y algunos otros síntomas que pueden ser concomitantes, que no siempre están presentes, como lo es la tos, habitualmente no hemoptóica, y otros síntomas y signos como síncope o fiebre. Bien, una vez teniendo nuestro paciente que tiene síntomas, también tenemos que pensar o agregar a nuestra sospecha si nuestro paciente tiene factores de riesgo para desarrollar un tromboembolismo venoso, en este caso más orientado a un tromboembolismo pulmonar. En esa tablita encontré los odds ratio de algunos factores de riesgo, los cuales los clasifican en alto riesgo de trombosis venosa, riesgo intermedio y riesgo bajo. Entonces, paciente que presenta signos y síntomas y tiene factores de riesgo, debemos sospechar que puede estar cursando con un tromboembolismo pulmonar, a lo que nos lleva al siguiente paso, pues también es el reconocimiento de sensibilidad, especificidad, valores predictivos y positivos de todos los síntomas que pueda presentar nuestro paciente. Este es un estudio mexicano, de los pocos que puedo encontrar que hablaba de sensibilidad y especificidad de los signos, en donde vemos que la disnea y la taquipnea suelen ser los síntomas que se perfilan con mayor sensibilidad, al menos en esta población. Habría que revisar otras poblaciones para ver si estos valores cambian. Se me pasó un poquito. La especificidad, hablando del dolor subesternal, los signos de trombosis venosa profunda y también la cianosis se perfilan como los signos y síntomas que tienen mejor especificidad para tromboembolismo pulmonar. Y hablando de valores predictivos positivos, es decir, que aquellos pacientes que tengan estos síntomas pueden ser altamente prospectos a tener tromboembolia pulmonar. Suele ser el dolor subesternal, el síncope y aquellos con valor predictivo negativo, si no los tienen, es poco probable que lo tengan, suele ser la disnea y el dolor pleurítico. Dicho otra, o también agregando, hay que evaluar otro tipo de poblaciones para ver si estos valores cambian. Y teniendo la clínica, pues pasamos a hacer uso de nuestras herramientas para poder hacer el diagnóstico, que en este caso contamos pues básicamente con tres, serían los scores o las escalas pretest, como ya las conocemos, el Wells, el Geneva y el Gestalt, clasificando a nuestros pacientes como baja sospecha o bajo riesgo, riesgo intermedio o sospecha intermedia de tromboembolia pulmonar, y también alta sospecha o alto riesgo de padecimiento del mismo. ¿Cuál podemos utilizar? La verdad es que podemos utilizar los tres. En diferentes estudios también comparados tienen exactamente el mismo rendimiento con diferencias no significativas, y hay otras herramientas como lo es el PERC y el GIRS, que se hace una evaluación adicional a las escalas ya mencionadas. También tenemos estudios de laboratorio como lo es el dímero D ajustado por edad, y el dímero D ajustado al corte del fabricante, que de igual forma tienen exactamente el mismo rendimiento. Y finalmente complementamos con algún estudio de imagen que pues sabemos que de manera predilecta pues es la angiotomografía pulmonar. Sin embargo, tenemos otros estudios como resonancia magnética y gammagrafía, ventilación, perfusión. Bueno, hablando de los estudios de imagen, ¿cómo es que llegamos a que la tomografía o la angiotomografía es el estudio predilecto para el diagnóstico de trombosis, de tromboembolia pulmonar? Es cuando salen los estudios PIOPED, los PIOPED Trials, el 1, 2 y 3, hablando específicamente el primero de 1990. Es un estudio prospectivo que compara gammagrafía, ventilación, perfusión versus el gold estándar como estudio de imagen, que sería la angiografía. ¿Y qué es lo que encontramos con o qué es lo que encontraron los investigadores? Es que aquellos pacientes se clasificaron como una sospecha alta pretest, clínica, una sospecha intermedia clínica pretest y una sospecha baja clínica pretest. Y lo compararon contra, bueno, hicieron el diagnóstico con gammagrafía, ventilación, perfusión y posteriormente lo corroboraron con angiografía. ¿Qué es lo que encontraron? Aquellos pacientes que tienen una sospecha pretest alta y que se realizaron gammagrafía, ventilación, perfusión, este estudio de imagen es altamente eficiente para hacer el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Y conforme iba disminuyendo la sospecha clínica pretest, pues iba bajando el rendimiento de la eficiencia del estudio. Comparado en los pacientes que tienen baja probabilidad pretest, también la gammagrafía, ventilación, perfusión se perfila como un estudio confiable para hacer el descarte de dicha entidad. Sin embargo, en aquellos pacientes con sospecha intermedia, pues los resultados no son concluyentes. Por lo mismo, la conclusión del estudio es que la gammagrafía, ventilación, perfusión es un estudio que debe utilizarse en pacientes selectos y que no es ampliamente aplicable para todos los pacientes de manera general. Después, en 2006, surge el estudio PIOPED-2, que es propiamente el uso de la tomografía, una angiografía multidetector combinada con una venografía, ambas realizadas por tomografía y comparadas con una angiografía como el estudio de imagen predilecto para el diagnóstico de esta entidad. ¿Qué es lo que encontraron? Que la angiografía por tomografía por sí sola
tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad del 96%. Sin embargo, cuando se combina con una venografía, también por tomografía, la sensibilidad aumenta de manera considerable y la especificidad se mantiene. Hablando de los valores predictivos positivos y negativos, de igual forma, aquellos pacientes que tienen una sospecha clínica pretest alta, combinado con una tomografía, angiografía más venografía, es altamente eficiente para el diagnóstico y de manera inversamente proporcional, cuando pasamos a los valores predictivos negativos y con una sospecha clínica pretest baja, también es altamente eficiente para hacer el descarte de la tromboembolia pulmonar. Entonces, un estudio bastante eficiente con buenos valores predictivos positivos y negativos. Y finalmente surge el PIOPET-3, que aquí se encarga de valorar el uso de la resonancia magnética contra el GOLD, que sería una angiografía. De igual forma, una angiografía por resonancia más menos venografía. De igual forma, encontramos que la angiografía por sí sola, por resonancia magnética, presenta una buena sensibilidad y especificidad. Sin embargo, cuando se combina con una venografía hecho por el mismo estudio, presenta buenos resultados en cuanto a sensibilidad y especificidad. Y pues con likelihood radios positivos y negativos también bastante considerables y de alto impacto. ¿Cuál es la conclusión de este estudio? El estudio es una alternativa a la angiotomografía, dado que pues, no es asequible en todos lados una resonancia magnética. Sin embargo, cuando se cuenta con el recurso y cuando el paciente lo pueda meritar, que tenga alguna contraindicación para realizar una tomografía, pues el estudio es bastante bueno y tiene buen rendimiento para hacer el diagnóstico o descarte de esta entidad. Dicho todo lo anterior y con toda la evidencia, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Tenemos que tener una sospecha clínica. Posteriormente aplicamos nuestros estudios pretest y vamos a tener tres vertientes: probabilidad baja, intermedia y alta. Cuando la probabilidad es baja, podemos aplicar o debemos aplicar las siguientes escalas, como lo es el PERC. Si da un puntaje de 0, podemos descartar de manera confiable, sin hacer otro estudio de extensión, se puede descartar el tromboembolismo pulmonar. Y cuando es un PERC de 1 punto, tenemos que hacer otros estudios de extensión para poder confirmar o descartar la entidad. De igual forma, cuando la probabilidad es intermedia, pues nos va a llevar al siguiente punto del algoritmo, que va a ser el uso del protocolo YEARS, que es el score YEARS más dímero D. Y aquí vamos a tener 4 puntos importantes. Cuando el YEARS nos da en 0 puntos y se asocia un dímero D de menor de 1000 nanogramos por decilitro, se puede hacer el descarte de manera confiable, o de manera equiparable, si el YEARS sale de 1 punto o más con un dímero D menor a 500 o menor al límite establecido para edad o punto de corte del fabricante, también se puede hacer el descarte de manera confiable sin estudios de extensión extra de tromboembolia pulmonar. Por otro lado, cuando el YEARS es de 0 puntos, sin embargo el dímero D es elevado, o cuando el YEARS sale de 1 punto o más y el dímero D es mayor a 500 pero menor de 1000, tenemos o estamos obligados a hacer otros estudios de extensión, al igual que si nuestra escala pretest nos da una alta probabilidad, que aquí pues incursionaríamos en los estudios de imagen. Una disculpa. Ya, ¿qué serían los estudios de imagen? Aquí, pues ya lo mencionamos previamente, el estudio predilecto es la angiotomografía pulmonar. Podemos hacer uso de otros estudios que no son nada despreciables. Y sea cual sea el estudio que utilicemos, pues podemos hacer la confirmación o el descarte de dicha entidad. Y pasaremos al siguiente punto, que sería el manejo y la estratificación de nuestros pacientes. Bien, aquí hago una connotación o un punto extra en donde aquellos pacientes que presenten datos clínicos altamente sugestivos de trombosis venosa profunda, estos pacientes se benefician de un ultrasonido Doppler de ambas extremidades para hacer el diagnóstico oportuno e intervención de dicha entidad concomitante. Aquellos pacientes que ya diagnosticamos con una tromboembolia pulmonar que no tengan datos sugestivos de trombosis venosa profunda, no se benefician de un Doppler. Hay que hacer el estudio de extensión bajo otras sospechas de etiologías. Perdón. Una vez diagnosticado, pues tenemos que estratificar a nuestros pacientes y tenemos que hacer uso de diversas herramientas como lo es la vigilancia hemodinámica. Se ha encontrado que aquellos pacientes que tienen una presión arterial media, una vez diagnosticados con tromboembolia pulmonar, una presión arterial media de 81.5, tienen más riesgo o es un predictor bastante sólido de deterioro hemodinámico y clínico en las siguientes 48 horas.
Si bien la sensibilidad pues, no es muy elevada, la especificidad es del 95%, tenemos un valor predictivo negativo del 97.7%. Es decir, aquellos pacientes que realmente se mantengan arriba de 81.5, muy difícilmente van a tener un deterioro hemodinámico en las siguientes 48 horas. También tenemos que hacer uso de otros estudios de laboratorio para poder estratificar a nuestros pacientes, como lo puede ser las troponinas, que todos los marcadores séricos que menciono aquí se asocian a un alto índice de mortalidad. Si aumentan las troponinas, tenemos hasta 4.3 veces más mortalidad que en otros pacientes. Si el BNP también se eleva, tenemos hasta un 6.5 más riesgo de mortalidad y hasta un 7.4 de veces más de eventos adversos asociados. Y también el lactato es una herramienta útil donde también en el aumento, pues también aumenta la mortalidad hasta en un 4.5 veces más para el paciente. También tenemos que hacer otros estudios de imagen, como lo puede ser la estratificación o la evidencia de disfunción de ventrículo derecho, y esto se hace exclusivamente, bueno, no exclusivamente, se hace principalmente con ecocardiograma. Si bien el ecocardiograma no es una herramienta diagnóstica, nos sirve como una herramienta de estratificación para identificar datos tempranos de disfunción de ventrículo derecho, porque también se ha visto que aquellos pacientes que tienen disfunción de ventrículo derecho también aumenta la mortalidad en ellos. En aquellos pacientes estratificados como de bajo riesgo, tienen, cuando están asociados a disfunción de ventrículo derecho por imagen, 4.8 veces más riesgo de mortalidad. En aquellos intermedios aumenta hasta 6.1 veces más la mortalidad. Eh, ya lo mencioné, el ecocardiograma es el estudio predilecto para determinar la función del ventrículo derecho. Sin embargo, la angiotomografía o la tomografía, el estudio de imagen por tomografía, también es útil, donde podemos encontrar signos como la desviación septal, perdón, que tiene una especificidad hasta el 98% o una relación del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo con una sensibilidad del 83% y una especificidad del 75%. No son los más óptimos, pero también es una herramienta útil que podemos utilizar en ellos. ¿Cuáles son algunos signos o algunas medidas que nos van a hablar de disfunción del ventrículo derecho? Son las mencionadas aquí. Un diámetro telediastólico del ventrículo derecho en una vista de 4 cámaras, ya sea con enfoque de ventrículo derecho mayor a 30 milímetros o un basal mayor a 42 milímetros, nos habla de disfunción del ventrículo derecho. La relación que ya había mencionado previamente, ventrículo derecho-izquierdo en la fase telediastólica, ya sea en vista apical o en una vista subcostal. Tenemos dos puntos de corte, punto 9 y 1. Quise mencionar ambos porque cuando es el punto de corte arriba de 1, la sensibilidad es del 81% y la especificidad del 72%. Sin embargo, cuando se hace el corte un poco más abajo, la especificidad baja discretamente, pero la sensibilidad aumenta. Aquí la evidencia que nos da la guía es arriba de punto 9, la nueva guía que salió de tromboembolia pulmonar, pero se han encontrado los dos puntos de corte. Y también otros signos clínicos, como lo encontramos en el cardiograma, como es el signo de McConnell, o la movilidad paradójica de el septo. También otras medidas, pues sería el TAPS menor a 16, la aceleración pulmonar menor a 90 milisegundos, y el gradiente, la relación ventrículo derecho y el gradiente atrial mayor a 30 milímetros de mercurio, que nos hablan de datos francos o datos sugestivos de hipertensión pulmonar. Y también la velocidad sistólica tricuspidea mayor a 2.8 metros por segundo. Son medidas que tenemos que considerar una vez teniendo el reporte de ecocardiograma. También para la estratificación de nuestro paciente, en esta no voy a ahondar, pero es la clasificación SCAI de choque cardiogénico, saber qué es lo que tenemos que solicitar en nuestro paciente para poder estratificarlo de manera adecuada y ver si cumple con algunos de los peldaños o niveles de choque cardiogénico para poder hacer la evaluación completa del paciente. Con todas estas herramientas, clasificamos a nuestros pacientes de la siguiente forma, de A hacia E, donde A es asintomático y conforme vamos avanzando en la escala, pues nuestro paciente tiene más deterioro clínico y hemodinámico. El paciente clasificado como A suele ser un subclínico diagnosticado de manera incidental. El paciente que podemos estratificar en la porción B es un paciente sintomático con escalas de estratificación como lo es PESI, como lo es BOVA y como lo es GESTIA, que tienen el mismo rendimiento clínico, y lo va a subdividir en dos, tromboembolia subsegmentaria y tromboembolia no subsegmentaria. El nivel C los va a estratificar como pacientes de alto riesgo, pacientes sintomáticos, y los va a subclasificar en tres partes. Aquellos pacientes que no tienen una alteración o no tienen un compromiso del ventrículo derecho con ecocardiograma normal o biomarcadores normales, como un C2,
en donde presenta el paciente disfunción de ventrículo derecho por ecocardiograma o imagen o elevación de biomarcadores, y el C3, donde presenta ambos positivos, imagen y biomarcador. Aparte, la guía nos agrega la porción respiratoria en las siguientes 3 peldaños de la estratificación, en donde si el paciente tiene requerimiento de oxígeno, pues se va a agregar la letra R. En el siguiente peldaño, que es la falla cardiopulmonar incipiente, de igual forma los va a dividir en dos. La hipotensión transitoria, donde se define como una presión arterial sistólica menor a 90, como una elevación, perdón, la caída de la misma por más de 40 milímetros de mercurio, y que es respondedora a líquidos, que es recuperable. Y la porción de 2, que es un choque normotensivo, que tiene que cumplir algunas de estas, pues algunos de esos parámetros, incluyendo lactato, gasto urinario, estado mental e índice cardíaco, o que de manera directa, perdón, nos cumple con la definición de un choque SCAI B o C, y también agregando la porción respiratoria, aquellos pacientes que requieren oxígeno con más de 6 litros de oxígeno suplementario. Finalmente, la falla cardiopulmonar, que sería la porción E, lo divide en E1, que es un choque cardiogénico que presenta hipotensión recurrente o que se puede clasificar también como un SCAI-C, o definitivamente el paciente más grave, el paciente con más repercusión hemodinámica, que es un choque cardiogénico refractario, aquel paciente que se encuentra en paro cardiorrespiratorio, o aquel paciente que también cumple con la definición de choque cardiogénico SCAI-D o E. Y agregando también la porción respiratoria, que habitualmente son pacientes que requieren manejo avanzado de la vía aérea. ¿Para qué nos sirve la estratificación o la nueva propuesta de estratificación de la guía? Pues es básicamente para poder dar el manejo para nuestros pacientes. Aquellos pacientes clasificados como A o B se pueden manejar de manera domiciliaria, y lo vamos a ver más adelante, y la estrategia para anticoagulación tiene que ser con DOACs. En aquellos otros pacientes clasificados como C o D y E, la estrategia de anticoagulación tiene que ser con heparinas, ya sea heparina de bajo peso molecular o no fraccionada. Y aquí también entramos pues a la pregunta, ¿qué tipo de heparinas es mejor? En este estudio, que es un metaanálisis, compararon heparina de bajo peso molecular con heparina no fraccionada, y los outcomes pues básicamente fueron seguridad, es decir, que no presenten sangrados; eficiencia, que no presenten recurrencia del tromboembolismo pulmonar. Básicamente, ¿qué es lo que encontraron? Y asociado pues también a la imagen que podemos ver en el forest plot, pues es que no hay diferencia. La heparina de bajo peso molecular es exactamente igual de segura y eficaz que la no fraccionada, solo que sí encontraron menor riesgo de trombocitopenia asociado a heparinas. También incluido en este metaanálisis, que comparó de igual forma ambas heparinas, los mismos outcomes, seguridad y eficiencia. A corto plazo, la mortalidad no disminuye, o ninguno es mejor que otro, hablando de mortalidad a corto plazo, con diferencias no significativas. A largo plazo, también la mortalidad sin diferencias significativas. Hablando de sangrado mayor a corto plazo, de igual forma, no hay diferencias. Y sangrado mayor a largo plazo, pues tampoco hubo diferencias significativas. Conclusión del estudio, pues es exactamente igual el uso uno de otra heparina. Sin embargo, pues sugiere que también se requieren más estudios con cortes con más pacientes para realmente determinar si existe o no, eh, pues, mayor recomendación de una heparina contra otra. En el caso de la anticoagulación para pacientes que pueden ser enviados a domicilio, ¿qué es más seguro utilizar, DOACs o antagonistas de vitamina K? Estos estudios, el Einstein, el Amplify, el Hokusai y el Recover, el 1 y el 2, compararon los diferentes DOACs contra antagonistas de vitamina K, mismos outcomes, recurrencia o eficiencia y seguridad, hablando de sangrados, y pues es a las siguientes dosis que aquí especifico. El Einstein usando Rivaroxaban, el Amplify Apixaban, el Hokusai usando Edoxaban, y Recovery usando el 1 y el 2, Dabigatran. ¿Cuáles fueron los resultados? Los DOACs son igual de eficientes en cuanto a prevención o recurrencia de tromboembolismo pulmonar, sin embargo tienen un mejor perfil de seguridad en cuanto a sangrados. ¿Cuál DOAC es mejor? Pues recientemente también salió el Cobra Trial, que compara Apixaban contra Rivaroxaban en eventos tromboembólicos, recurrencias, mismos outcomes, eficiencia y seguridad, es decir, incidencia o reincidencia de tromboembolismo pulmonar o venoso, y también sangrado mayor y menor, al igual que mortalidad. Y pues como lo podemos ver aquí en el Kaplan-Meier, pues Apixaban se perfila como la mejor opción en cuanto a riesgo de sangrado, y ambos son exactamente igual de eficientes
para la prevención de tromboembolismos venosos, que es básicamente lo que encontró este estudio. Sin embargo, hace la mención que solo es a 3 meses. Habría que ver otros, si salen otro tipo de estudios, otro tipo de ensayos, para ver si el beneficio se mantiene exactamente igual a más largo plazo de anticoagulación. Otros estudios en poblaciones especiales, metaanálisis, en este caso en pacientes con obesidad, anticoagulación con heparina bajo peso molecular en pacientes con obesidad, en donde se propuso profilaxis y terapéutica, donde se comparó una dosis alta en profilaxis versus una dosis estándar en profilaxis, y en la dosis terapéutica una dosis reducida calculada a 0.8 miligramos kilo cada 12 horas y una dosis estándar, pues la que nosotros conocemos 1 miligramo. De igual forma, evaluaron eficacia y seguridad, y como lo vemos aquí en el Forest Plot, que habla en cuanto a profilaxis, pues en cuanto al riesgo o a la incidencia o recurrencia del tromboembolismo pulmonar, fue mejor con una dosis alta versus una dosis estándar. Y en cuanto a seguridad, pues el riesgo del sangrado se mantiene casi igual. En cuanto a dosis terapéuticas, en el siguiente Forest Plot, pues vemos que también la eficacia, que es la porción A del Forest, se mantiene exactamente igual. Ambas dosis son igual de eficaces para la prevención o para no la reincidencia. Y en cuanto a seguridad, pues sí ofrece un menor riesgo de sangrado ajustar la dosis con una dosis reducida. Sin embargo, ¿qué es lo que encontraron también? Porque también se determinaron niveles séricos de anti-10A y encontraron que algunos pacientes se pueden encontrar fuera de dosis o fuera de los niveles terapéuticos. Si bien ofrece los beneficios, pues también hay que tener en cuenta que se requiere más evidencia para poder sustentar el ajuste de la dosis en cuanto a dosis terapéuticas, por este riesgo que tienen de mantenerse fuera de dosis pues en rangos de niveles terapéuticos. Otros pacientes, hablando de poblaciones específicas, pacientes con enfermedad renal, también se compararon o encontré estos estudios, que es un análisis de un registro informático en cuanto a tromboembolismos, pues básicamente, y comparado con un metaanálisis, que el metaanálisis también menciona que la evidencia es baja, pues se requieren más estudios para realmente hacer una recomendación de si una heparina es mejor que la otra. Ambas son pues igual de eficaces, igual de seguras, pero se requieren más estudios para hacer la comparativa de si uno ofrece o no mayor beneficio. Hablando de poblaciones especiales en cuanto a tromboembolismo pulmonar, pues el tema es bastante amplio para dar una clase de cada uno de ellos. Sin embargo, las generalidades pues son las siguientes. Se prefiere el uso de DOACs en aquellos pacientes que se puedan egresar a domicilio por sobre los antagonistas de vitamina K, como ya lo vimos en la evidencia. En aquellos pacientes con cirrosis, depende del estadio por Child-Pugh. En aquellos con A y B se prefieren los DOACs por sobre los antagonistas de vitamina K. Y en aquellos pacientes más avanzados, Child-Pugh C y D, se prefieren los antagonistas de vitamina K por sobre los DOACs. Sin embargo, la recomendación siempre es la misma: vigilancia estrecha del paciente por alto riesgo de sangrado. Aquellos pacientes como embarazo y lactancia, como ya lo mencioné, pues el tema no es ajeno, siempre se van a preferir las heparinas bajo peso molecular o no fraccionada por sobre algunos otros anticoagulantes. Y en pacientes con síndrome de antifosfolípidos, la recomendación también se divide en dos. Cuando el diagnóstico es muy certero con todos los estudios serológicos positivos, se prefiere antagonistas de vitamina K por sobre los DOACs. Y en aquellos pacientes que solo tengan positivo anticardiolipina o anti-beta 2 glicoproteína, pues la recomendación va a ser al revés. Se prefieren los DOACs por sobre vitamina K. Y también lo menciona la guía: en aquellos pacientes con tumoración del sistema nervioso central, se prefieren los DOACs por sobre las heparinas. En este no voy a hacer tanto énfasis porque son más temas a ahondar y da para más clase. Y aquí solo les presento una tabla que también les podrá servir para la anticoagulación en pacientes con heparinas, haciendo uso de heparinas no fraccionadas, como ya lo había mencionado, pues enoxaparina, que somos más afines en nuestro medio, y también heparina bajo peso molecular, y también heparinas no fraccionadas. En esta recomendación lo hace como bomba y de infusión, en donde tenemos que hacer uso de niveles de TTPA para hacer el ajuste propio de la bomba y poder mantener a nuestro paciente en rango de anticoagulación sin propiciarle un riesgo de sangrado mayor o menor. De igual forma, una tabla que hace mención de las dosis de los DOACs. Ya vimos que la evidencia pues,
preferentemente apixaban. Sin embargo, pues podemos utilizar alguno de los otros en caso de que no contemos con el recurso, ¿no? Y también algunas contraindicaciones o especificaciones propias en pacientes especiales o poblaciones específicas, como pacientes con enfermedad renal crónica, con tasa de filtrado glomerular menor a 30, menor a 15, y aquellos pacientes que tengan concomitante enfermedad hepática, sobre todo Child-Pugh o C. Bien, una vez que nuestro paciente ya estratificado, iniciamos la anticoagulación, el siguiente punto pues va a ser a qué paciente lo podemos enviar a domicilio, que ya lo mencionamos. A y B pueden ser egresados a domicilio con seguridad, de acuerdo a las escalas de estratificación que ya revisamos, como PESI o GESTIA, con el uso de DOACs. Y en aquellos pacientes clasificados como C o más, pues la gestión tendrá que ser meramente hospitalaria y posteriormente el egreso. En aquellos pacientes hacemos uso de la estratificación, como ya lo vimos, evaluación de función del ventrículo derecho, y hacemos uso del equipo PERT. El equipo de respuesta PERT, el acrónimo en inglés como equipo de respuesta en embolia pulmonar, se tiene que conformar de las siguientes especialidades o de los siguientes, pues sí, profesionales de la salud, también de manera concomitante con el servicio de farmacia del hospital y claramente la decisión de paciente y familiares para el manejo, pues, de manera conjunta. ¿Cuáles son los beneficios que ofrece este equipo de respuesta? Pues básicamente una estratificación de riesgo más adecuada y la visión multidisciplinaria para el paciente, que esto va a derivar en una selección de un mejor tratamiento multidisciplinario, de una mejor información de vanguardia de diferentes puntos de vista por parte de todos los clínicos, también la conformación en equipo con personal capacitado en las diferentes áreas que se puedan requerir, y también atención y seguimiento, que esto pues ya es visto hacia el egreso del paciente de manera multidisciplinaria. Al igual, pues, menor incertidumbre al contar con más información, información de vanguardia, con diferentes puntos de vista. Bien, una vez pasado este punto, lo siguiente sería la evaluación hemodinámica o, pues sí, la preservación del hemodinamismo del paciente, que ya lo vimos. Debemos de obtener una meta de presión arterial media mayor 80, que habla de un menor riesgo de deterioro del paciente las siguientes 48 horas. Y también la guía nos hace referencia o hace mención de recomendaciones en cuanto a vasopresores inotrópicos y algunos otros dispositivos de asistencia de manera sistémica. En el caso del apoyo farmacológico, pues evidentemente paciente que esté con algún tipo de choque, sobre todo choque cardiogénico, pues deberemos iniciar manejo con inotrópicos y vasopresores. En el caso de los vasopresores, la norepinefrina como de los principales o el principal agente, en donde hay evidencia que arriba de dosis mayores a 15 microgramos por minuto tiene un impacto directo en la poscarga del ventrículo, por lo cual la recomendación es cuando tenemos una dosis de norepinefrina de menor a 15 microgramos por minuto, debemos agregar un segundo vasopresor para evitar los efectos deleterios que puede generar la poscarga sobre el ventrículo derecho. ¿Cuáles serían algunos de los vasopresores? Pues estrictamente vasopresina como el segundo fármaco de elección. En el caso de la dobutamina, registrada hasta una dosis máxima de hasta 10 microgramos kilóminuto, y dosis superiores, pues aumenta el índice cardíaco con disminución de la poscarga, también como efectos hemodinámicos que repercuten al deterioro clínico del paciente. Los líquidos, si bien sí pueden ser utilizados, se recomienda que deban ser utilizados con cautela por el riesgo de sobrecarga del propio ventrículo derecho. Las recomendaciones es menor o líquidos menores a 500 mililitros por carguitas, y esto debe ser evidenciado o visto de manera conjunta con la respuesta hemodinámica del paciente. Los vasodilatadores, si bien se ha encontrado que tiene cierto beneficio, un beneficio discreto en cuanto a las presiones pulmonares o al riesgo de hipertensión pulmonar, la evidencia es poco clara y la evidencia es poco concisa como para emitir una recomendación más fuerte, por lo cual también deberían de ser utilizados con cautela en pacientes específicos. Y en el caso de la sedación y ansiólisis, sobre todo en pacientes con deterioro hemodinámico que requiera manejo avanzado de la vía aérea, también se debe utilizar con cautela por los efectos adversos o el impacto adverso que tienen los sedantes con el estado hemodinámico del paciente. ¿Vale? En cuanto a otros dispositivos, sí se hace la recomendación del uso de ECMO veno arterial, sin embargo, de igual forma, pacientes de manera individualizada y sobre todo pacientes que estén clasificados como DOE en la nueva escala de estratificación. Y los filtros de vena cava inferior también
la evidencia es sólida siempre y cuando sean pacientes sumamente selectos que tengan un beneficio. El beneficio se observa sobre todo a corto plazo, ya que a largo plazo, si bien el beneficio está presente, también de manera concomitante el riesgo de nuevos eventos tromboembólicos. Una vez dicho lo anterior, y ya para concluir, que sería el punto final de la estratificación del paciente, pues sería la trombolisis del paciente, en donde solo hay beneficios en aquellos pacientes que ya tienen una falla cardiomodinámica propiamente establecida. Y aquí tenemos diferentes opciones para la la trombólisis del paciente, como lo puede ser la trombólisis o embolectomía, que sería sistémica, la dirigida por catéter o algunas otras estrategias como intervencionismo y cirugía. La guía también nos hace niveles de evidencia o nos da recomendaciones de acuerdo a los niveles de evidencia, donde vemos que aquellos pacientes estratificados como menor riesgo realmente no hay un beneficio. Como lo mencioné anteriormente, el beneficio solo se presenta en aquellos pacientes que tienen un deterioro hemodinámico. ¿Y cuál es el outcome principal o el mejor beneficio que le da a los pacientes? Pues es básicamente la reducción del riesgo de hipertensión pulmonar y disminución en la mortalidad asociada a choque cardiogénico, donde pues básicamente la recomendación más fuerte, y dicho fuerte entre comillas porque la evidencia no es más sólida, es a partir del D1 o D2 en adelante, donde las opciones de trombólisis del paciente pues pueden ser diversas, como ya lo mencioné, trombólisis sistémica guiada por catéter, embolectomía mecánica o trombectomía quirúrgica. En nuestro medio, ¿cuál podríamos utilizar? Pues sería la terapia trombolítica sistémica. ¿Y cómo es que surgieron las recomendaciones? Pues de manera inicial con el MOPED Trial, surgió en 2013, que es un estudio prospectivo de 121 pacientes, en donde se comparó la anticoagulación, perdón, de pacientes con tromboembolismo pulmonar de riesgo alto y riesgo intermedio, asociado a trombólisis sistémica, versus los que solo se trataron con anticoagulación con heparinas. En este estudio se sugirió una dosis segura, utilizando alteplasa, disminuyendo la dosis al 50% de la recomendada, y pues los outcomes fue valorar la presencia o el riesgo de hipertensión pulmonar, la mortalidad y pues también muerte en los pacientes, así como sangrado. ¿Qué es básicamente lo que encontraron en este estudio? Pues la dosis, si bien, aquí hay un pequeño error, es con alteplasa, si bien la dosis es efectiva y es segura a una dosis ajustada o una dosis baja o dosis segura, reduce la incidencia y sin aumentar el riesgo de sangrado. Entonces, punto a favor de los trombolíticos en pacientes clasificados como riesgo alto en la clasificación previa, y algunos entraron también como riesgo intermedio. Otro estudio que hace o que fue pilar para hacer la recomendación de trombolisis sistémica en pacientes con tromboembolia pulmonar es el PEITO Trial en 2014. En este estudio, con 1.005 pacientes, también fibrinólisis, en este caso con tenecteplasa, y busca ver los desenlaces cardíacos propios en tromboembolia pulmonar. También en cuanto a repercusión hemodinámica, que es como de los principales en los que se centró este estudio, y riesgos de sangrado. ¿Qué es lo que se encontró en este estudio? Que utilizando trombólisis con tenecteplasa, un efecto deleterio que podemos encontrar pues es el aumento del riesgo de sangrado. Sin embargo, pues sí hay un beneficio en cuanto a reducir la descompensación hemodinámica de los pacientes. Sin embargo, pues con este eh, efecto deleterio que siempre tenemos que tener en cuenta, como es el riesgo de sangrado mayor. Algunos otros estudios que de igual forma valoran supervivencia asociada a trombólisis en pacientes con tromboembolia pulmonar, principalmente pacientes catalogados o estratificados como pacientes de alto riesgo. La mortalidad como outcome principal, también riesgos de sangrado. En este caso incluyeron pacientes menores también de 65 años como uno de los objetivos secundarios, y también recurrencia de tromboembolia pulmonar. Perdón. En este caso, pacientes de manera general, clasificados como pacientes con tromboembolia pulmonar con riesgo alto, y en este otro forest plot, pacientes catalogados con riesgo de tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio. Básicamente, ¿cuáles fueron los resultados? La trombólisis también disminuye la mortalidad, aumenta de igual forma el riesgo de sangrado mayor, y los estudios o los resultados son más consistentes o tienen mayor beneficio en aquellos pacientes menores de 65 años, pues también por los comórbidos asociados a pacientes mayores de 65 años.
En este otro estudio, que es un metaanálisis con un análisis bayesiano, ya se conocía que la trombolisis sistémica ofrece beneficios en cuanto a hemodinamismo, en cuanto a disminución de hipertensión pulmonar, aunque con el riesgo de sangrado mayor, y buscaron cuál era el trombolítico predilecto, cuál era el más seguro o el más eficiente. Se compararon, pues básicamente, reteplasa, streptoquinasa, uroquinasa, alteplasa y tenecteplasa, con resultados en cuanto a eh, valores por debajo de la curva, muy heterogéneos, algunos con mayor disminución en la mortalidad, como lo puede ser reteplasa. Alteplasa se perfila como el mejor medicamento para la reducción de tromboembolia pulmonar, y en riesgos de sangrado, pues streptoquinasa y heparina incluso perfila como de las estrategias más seguras, pero tras hacer todo el análisis y la comparación entre uno y otro, la conclusión es que alteplasa se sigue perfilando como la opción más segura, disminuye el riesgo de mortalidad, disminuye la recurrencia del tromboembolismo pulmonar, así como la mejora en la presión sistólica de la arteria pulmonar, y tenecteplasa, si bien es un fármaco utilizado, descrito, no se perfila como la mejor opción, dado que al menos en este estudio no disminuye el riesgo de mortalidad y también tiene el factor asociado de incremento de manera intrínseca del riesgo de sangrado. Y en esta tablita, solo para ejemplificar las dosis también de los trombolíticos que pueden estar inmersos en la terapia trombolítica, solo para que lo puedan revisar de manera con más calma, y también algunas contraindicaciones absolutas y relativas para los pacientes que tenemos que tener en cuenta antes de dar manejo con este tipo de terapias. Bueno, las conclusiones de toda la exposición es básicamente que la detección oportuna de pacientes que requieren tromboprofilaxis, hablando del primer punto, tiene un impacto directo en los desenlaces de nuestros pacientes, disminuyendo los efectos adversos y, como lo mencioné al inicio, disminuyendo morbimortalidad. El siguiente punto, la siguiente conclusión es que la sospecha clínica de un tromboembolismo pulmonar es el primer paso para poder hacer el diagnóstico, que es lo que mencionamos al principio. Entidad clínica que no se sospecha, entidad clínica que no podemos diagnosticar y no podemos atender. Siguiente punto, pues las estrategias de diagnóstico por imagen son altamente eficientes en cualquiera de las modalidades. Tenemos que individualizarlas acorde a nuestro paciente y acorde a pues, la disponibilidad de los tipos de estudio, perfilándose pues la angiotomografía como el estudio predilecto. Y el diagnóstico oportuno pues también permite un tratamiento adecuado, multidisciplinario e individualizado para nuestros pacientes, disminuyendo los efectos adversos. Y de manera final, pues la anticoagulación es el pilar del tratamiento en tromboembolismo pulmonar. Las medidas de soporte, como las vimos junto con la estratificación de riesgos, pues forman parte de la estructura del manejo multidisciplinario y estabilización del paciente, y la terapia trombolítica se tiene que individualizar en los pacientes, sobre todo dejándola o reservándola para pacientes con deterioro hemodinámico franco, que es donde se observan los mayores resultados, siempre teniendo en cuenta pues, los efectos deleterios que presentan los trombolíticos.